Bienvenidos todos a su podcast Bajo tu Sombra, donde hablaremos de mensajes de Dios, de entrevistas, meditaciones, lecturas espirituales, datos curiosos, para que conozcas tu fe y tengas suficientes argumentos para defender tu fe. Bajo tu sombra te puedes inscribir para que te lleguen notificaciones cada vez que haya un podcast nuevo, un episodio nuevo. Bendiciones para todos. Bajo tu sombra. Discurso a Dioneto, también se le conoce como Cartas a Dioneto o Epístola a Dioneto. Esta es una antigua obra en una exposición apologética de la vida de los primeros cristianos, dirigida a cierto Dioneto. Era un personaje en el tiempo de los primeros cristianos. Nombre puramente honorífico, según la opinión más difundida y redactada en Atenas en el siglo II. Investigaciones recientes invitan a identificarla con la apología de Cuadro al emperador Adriano, que durante siglos se creyó perdida. Desgraciadamente, el único manuscrito que se conserva de este antiguo texto fue destruido en el siglo pasado, durante la Guerra Franco-Prusiana, en el incendio de la Biblioteca de Estrasburgo. Todas las ediciones y traducciones se basan en ese único manuscrito ya desaparecido. La parte central de esta apología expone un aspecto fundamental de la vida de los primeros cristianos: el deber santificarse en medio del mundo, iluminando todas las cosas con la luz de Cristo. Un mensaje siempre actual que el Señor ha recordado a los hombres en estos tiempos últimos, con las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Bueno, y después de hacer una breve introducción de lo que significa la Carta de Dioneto, empezamos con la lectura de lo que significa la vocación cristiana según este escrito. Aunque no lo vamos a leer todo, vamos a hacer un leve aparte del capítulo 5 al 7, donde nos habla sobre nuestra vocación cristiana. Nos habla de una patria que no está aquí en la tierra. Es una gran reflexión para los cristianos de los últimos tiempos, a defender sus tierras, a defender sus principios, a defender su deber cristiano. Los cristianos no nos distinguimos de los demás hombres ni por su tierra, ni por su idioma, ni por sus costumbres, porque ni habitan ciudades exclusivamente suyas, ni hablan una lengua extraña, ni llevan un género de vida aparte de los demás. A la verdad, esta doctrina no ha sido inventada por ellos, como fruto del talento y la especulación de hombres curiosos, ni profesan, como otros lo hacen, una enseñanza humana, sino que, habitando ciudades griegas o bárbaras, según la suerte de cada uno que le cupe, y adaptándose en vestido, comida y demás género de la vida a los usos y costumbres de cada país, dan muestra un tenor de una peculiar conducta, admirable y por su confesión de todos, sorprendente. Aquí nos llama a que nos tenemos que comportar como seres que estamos aquí en la tierra, así no pertenezcamos al mundo de la carne. Y se dice que tenemos que ser con una educación, con unos principios que claramente nos los dice en este escrito, que debe sorprender
al resto de la gente. Habitan sus propias patrias, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos. Muchachos, recuerden que somos ciudadanos y que estamos en una patria donde debemos cumplir con nuestros deberes como ciudadanos, lo dice este escrito. Y todos lo soportan como extranjeros, toda tierra extraña, como todos en una patria lejana. Cumplen con todo, se casan como todos engendran hijos, pero no abandonan los que les nacen. Gran llamado nos hacen, no abandonan los hijos. Y justamente por este tiempo, esos movimientos que llaman al aborto, a la legalización del aborto, definitivamente no era lo que Jesús quería dejar en esa iglesia de los primeros cristianos, de esa iglesia primitiva. Y también nos habla de que todos se casan, contraen matrimonios para defender una familia. Ponen mesa en común, pero no lecho. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan el tiempo en la tierra, pero tienen su ciudad en el cielo. Qué bonito ese mensaje. Son de carne, pero no pertenecen a la carne. Obedecen a las leyes ya establecidas, pero con su vida sobrepasan las leyes. Desde ahí, un cristiano se reconoce, porque reconoce el poder, reconoce la autoridad, reconoce que debe ser un cumplidor de las leyes. Y particularmente cumplen con el último mandato que Cristo nos dejó. Atención con lo que dice: a todos aman y por todos son perseguidos. Se les desconoce y se les conoce a muchos porque han sido condenados. Se los matan y en ellos se les da la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todas las cosas. Son deshonrados y en las mismas deshonras son glorificados. Se les maldice y se les declara que son a la vez son justos. Esta última parte me hace recordar sobre las bienaventuranzas del Señor, donde nos hablan que aquellos que han sido humillados serán ensalzados, serán reconocidos ante el Señor. Los vituperarán y ellos se devuelven bendiciones. Se les injuria y ellos dan honra. Hacen el bien y se los castiga como si fueran malhechores. Condenados a muerte, se alegran como si se les concediera la vida. Los judíos los combaten como extranjeros y los griegos los persiguen, y sin embargo los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su odio. Hay que morir para Cristo, muchachos. Mas, para decirlo brevemente, lo que el alma es en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. El alma está esparcida por todos los miembros del cuerpo, y cristianos hay por todas las ciudades del mundo. Habita el alma en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Así los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. El alma invisible está cerrada en la cárcel del cuerpo visible. Así los cristianos son conocidos como quienes viven en el mundo,
pero su religión sigue siendo invisible. Recordemos esa concepción dualista entre el cuerpo y el alma, que de pronto más adelante San Agustín y también Santo Tomás nos hacen una aclaración de esa perfecta unión entre cuerpo, alma y espíritu. De pronto lo que hacían referencia en esta carta es que somos seres espirituales principalmente. Estamos unidos a la carne, eso no lo podemos desconocer. Pero que nosotros vamos a llegar a encontrar la gloria del Señor en cuerpo y alma, así como existe una patria aquí en la tierra que debemos cumplir, debemos ganarnos una patria en el cielo. La carne aborrece y combate el alma, sin haber recibido agravio alguno de ella, porque no le permite gozar a su antojo de los placeres. A los cristianos los aborrece el mundo, sin haber recibido ofensa de ellos. ¿Por qué renunciar a los placeres? Porque ellos renuncian a los placeres. El alma ama a la carne y los miembros que la encierran en el cuerpo, pero ella es la que mantiene al cuerpo unido. Así, los cristianos detenidos en el mundo como en una cárcel son los que mantienen la trabazón del mundo. El alma inmortal habita en una tienda mortal. Así los cristianos viven de paso en moradas corruptibles. Esas moradas corruptibles se nos hace referencia a nuestro cuerpo, mientras esperan la incorrupción de los cielos. Recordemos los textos bíblicos, que cuando seamos santos, si el Señor así lo quiere y si nosotros ponemos de nuestra voluntad, seremos incorruptibles. Aquí nos hace referencia sobre los santos. Y qué bonito lo que sigue a continuación. El alma, mortificada en comidas y bebidas, se mejora. Lo mismo los cristianos, castigados de muerte cada día, se multiplican más y más. Tal es el puesto que Dios les señaló, y no les es lícito desertar de él. Porque, como dije, no es invención humana lo que recibieron por tradición, ni tendrán por digno de ser conservado tan cuidadosamente un pensamiento mortal, ni se les ha confiado la administración de misterios terrenos. No, aquel que es verdaderamente omnipotente, creador del universo y Dios invisible. Él mismo hizo bajar de los cielos su verbo y su palabra santa e incomprensible, y la aposentó en los hombres, sólidamente la asentó en sus corazones. Y eso, no enviando a los mortales, como alguien pudiera imaginar, alguno de sus servidores, o un ángel, o un príncipe de los que gobiernan las cosas terrestres, o alguno de los que tienen encomendadas las administraciones de los cielos, sino que envió al mismo artífice y creador del universo, aquel por quien creó los cielos, por quien encerró el mar en sus propias lindes, aquel cuyo misterio guarda fielmente todos los elementos, de cuya mano recibió el sol las medidas que ella guarda en sus carreras de cada día, a quien obedece la luna cuando le manda lucir durante la noche, a quien también obedecen las estrellas que forman el séquito de la luna en su carrera, aquel, en fin, por quien todo fue ordenado y definido y sometido, los cielos y cuanto en los cielos se contiene, la tierra y cuanto en la tierra existe, el mar
y cuanto en el mar se encierra, el fuego, el aire, el abismo, lo que está en lo alto, lo que más profundo, lo que está en medio, a este se les envió. Definitivamente es un reconocer de los primeros cristianos del Dios omnipotente, de la culmen de la plenitud de los tiempos, que es el mismo Jesucristo. ¿Y qué les envió acaso, como alguno podría pensar, para ejercer una tiranía o para infundir terror y espanto? De ninguna manera. Lo mandó en clemencia, en mansedumbre, como un rey que envió a su hijo rey, como a Dios nos lo envió, como hombre a los hombres le envió para salvarnos. Qué mensaje tan bonito. Ahí empezamos a hablar del reconocimiento del amor de Dios en sacrificio de su propio Hijo, para persuadirnos, no para violentar, pues en Dios no se da violencia. Le envió para llamar, no para castigar. Le envió, en fin, para amar. Aclaro esa palabra y hacemos hincapié, para amar. Los primeros cristianos serán reconocidos en el amor. Aquellos que se sacrifiquen por el prójimo serán aquellos que están amando de corazón, no los que viven pensando en sí mismos. Si nosotros no nos reconocemos en el otro, no habremos entendido el mensaje de salvación. Recordemos, para amar y no para juzgar. Le mandará así un día como juez, y quien resistirá entonces su presencia. Nos recuerda en esta última palabra de la segunda venida de Cristo. Y podemos culminar esta pequeña lectura, esta pequeña reflexión, diciendo de que si no reconocemos a nuestro hermano como el camino de salvación, no hemos entendido nada como cristianos. Solamente damos a Cristo en la cruz y que vemos un sacrificio por los otros, un sacrificio por nosotros. Él se puso a pensar en glorificarse, Él se puso a pensar en que tuviera reconocimiento. Él pensó que la salvación era solamente de Él solo. Obviamente Él es Dios, pero Él quería mostrarnos el camino. Jesús crucificado es el Cristo, es el cielo. Él es el camino, la verdad y la vida. Bueno, ya terminando, vamos a hacer una pequeña reflexión y algunos daticos importantes sobre esta lectura, la carta de Oneto, la epístola de Oneto. Sabemos que tiene gran importancia dentro de nuestra Iglesia Católica estos escritos. Recordemos que hacen parte de los padres de la Iglesia. ¿Qué significa esto? Que son aquellos escritos muy cercanos a los evangelios. O sea, estoy hablando pues de tiempo. Realmente esta carta se escribió a través creo más o menos del siglo II, y es una obra que apenas habla de 12 capítulos y hace parte de aquella literatura cristiana. Es muy reconocida porque tiene una gran belleza, una gran elegancia. Es
Yo digo que esas cartas de los primeros siglos son aquellas pequeñas radiografías en el tiempo de lo que era aquella iglesia naciente, aquella iglesia primitiva, la cual nosotros tenemos que ser un reflejo en este tiempo. Y es una invitación a que nosotros nos reconozcamos, así como muchas veces a través de las escrituras, a través de la revelación divina, tenemos que reconocernos. Me parece muy bonito esta carta porque pues nos habla de una patria celestial, nos habla que estamos aquí luchando por algo, por ganarnos un cielo. También nos habla algo que profundamente me tocó, que nos habla de que son personas de que se casan, tienen hijos, no los abandonan. Nos están hablando de una constitución familiar, de una unión familia. Qué bonito tenerlo que decir en este momento. Y también nos dicen que como ciudadanos tienen unos deberes que tienen que cumplir. Salir a votar, salir a buscar quién represente sus ideales. Si estamos hablando del mundo contemporáneo, tenemos que hacer partícipes y defender desde esta democracia, defender nuestra iglesia, defender nuestros niños, los pobres, las familias, defender la vida, defender los hogares, defender el trabajo. Bueno, muchachos, les agradezco mucho por su atención. Espero prontamente seguir y continuando con estos escritos de los primeros cristianos, de los padres de la iglesia, y espero que disfruten y que quede en su corazón esa marca que el Señor nos ha traído en esta tarde o en este día, para que reflexionemos y pensemos como sociedad, para que pensemos como patria. Esa virtud del patriotismo a la que estamos invitados todos, porque a través de esta virtud podemos también llegar al cielo. Una feliz tarde y me despido, Mauricio Vázquez. Bajo tu sombra. Bueno, vamos concluyendo con nuestro programa de podcast Bajo tu sombra, donde hoy hablamos sobre las epístolas de Adioneto. Les agradezco mucho a todos, muchas gracias por su audiencia. Si pueden compartir esto como parte de formación para que conozcamos más de nuestra iglesia, de nuestra doctrina, les agradezco mucho. Muchos me han pedido que de pronto los audios que estamos mandando sean más constantes, quizás porque hay tanta sed de conocer de Dios. No soy la persona más experimentada, no soy un gran sabio en cuanto al tema, pero trato de hacer una labor de evangelizar, de llevar los mensajes que el Señor nos ha revelado a cada uno de ustedes. Se los agradezco mucho. De igual manera, quiero decirle al buen Dios que los bendiga a todos y a la Santísima Virgen María que los cubra a todos con su manto. Dios les pague por todo y gracias por acompañarme en Bajo tu sombra.